¿Están viendo? Sí. Bien, a ver. Vamos a ver si lo puedo poner en grande. ¿La pueden ver? Bárbaro. Bueno, entonces el taller lo vamos a dividir en 3 momentos. En realidad, esto de pensar junto con ustedes y hacer un taller también oficia de una forma de ofrecer una posibilidad de trabajo. Un taller es lo que en la sala ustedes pueden hacer un taller, pueden hacer otro tipo de trabajo, otra propuesta, pero un taller se puede hacer. Lo ideal de la sala es que siempre de ese intercambio con otros, con los compañeros, con los colegas docentes, salga un producto, salgan acuerdos, pero bueno, el taller es una de las posibilidades. En este taller nosotros buscamos organizarlo en momentos, así como la sala tiene que tener esos momentos. También les ofrecemos algunos recursos y les damos ejemplos de cómo llegar, cómo los participantes del taller tienen acceso a esos recursos, cómo gestionamos el tiempo para poder aprovechar el intercambio en pequeños grupos y después la puesta en común. Obviamente que acá en este momento estamos en formato virtual, pero que ustedes lo van a tener presencial, pero bueno, es importante considerar la organización del tiempo para que no se nos vaya a la sala y que no se pierda la riqueza de lo que se discutió, que se lleguen a acuerdos, que se registren. Una cosa importante siempre es que enseguida que empieza la sala ustedes nombren a un compañero, a un docente que va a ser el que va a registrar, va a hacer el acta. Eso es una cosa que anótense como importante, porque el acta es el documento que registra lo que pasó en la sala. En este taller vamos a trabajar en 3 momentos. Vamos a hacer la presentación, lo que estamos haciendo en la propuesta. Después vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos, que Francisca los va a dividir y ustedes van a, de forma aleatoria, van a participar en pequeños grupos. Y después volvemos, ese trabajo va a ser de unos 20 y pocos minutos, y volvemos a hacer la puesta en común. En esa puesta en común vamos a identificar esos aspectos que son importantes en la sala. A ver, perdón. ¿Cuál es el propósito? Es importante que, bueno, que si nos reunimos juntos, docentes, para pensar, tengamos claro para qué lo hacemos. En este caso, ¿para qué lo hacemos? Para identificar los aspectos básicos a considerar al planificar la sala docente. Y para reconocer la reflexión, como la reflexión docente, la reflexión que van a hacer entre colegas, como parte de la labor que tiene un docente como profesional. Esos serían los propósitos de nuestro taller de hoy. Para eso, las situaciones se las propongo a través de un Padlet. En ese Padlet ustedes van a encontrar situación 1 y situación 2 para analizar. ¿Cómo fueron pensadas? La visita ya fue realizada y en esa visita se encontraron algunas evidencias. Entonces, a partir de esas evidencias, ustedes como directores tienen que tomar decisiones y organizar la sala docente. Esas situaciones se redactaron, se ofrecen algunos recursos allí materiales para que ustedes consulten y en el grupo, en el pequeño grupo en el que están, que van a ser, van a ser 8 o 9 en cada grupo, van a discutir qué docentes ustedes van a llamar a la sala, cómo lo van a proponer, qué cosas van a tener en cuenta, dependiendo de la situación que les haya tocado. Luego vuelven y hacemos la puesta en común y vamos identificando los obstáculos que tuvieron, las decisiones que tomaron, y a partir de ahí vamos armando lo que serían los elementos o lo básico de una sala docente. Las situaciones que se proponen pueden acceder a ellas a través de ese código QR. Si ustedes están con celular, pueden a través del celular leer el código QR, lo lleva derecho al Padlet. La otra forma que pueden acceder es con el enlace, que se los voy a poner, que está acá en la pantalla, y se lo podemos poner en el chat, si lo quieren. ¿Tá? En el momento que Francisca los divide en grupos,
ustedes va a aparecer en la pantalla y se suman a la sala que fueron asignados, ¿verdad? Les damos unos 20 minutos y volvemos, porque lo interesante va a ser esa discusión entre todos, va a ser ese momento de verse en situación de, bueno, me pasó esto y ahora qué hago, y después la puesta en común para construir juntos algunas posibilidades de cómo llevar adelante una sala docente. ¿De acuerdo? Así que yo voy a dejar de compartir. Francisca ya puso el enlace, bárbaro, Francisca, muchas gracias. Y ahora sí, Francisca, lo podemos dividir. ¿Cuántos son? Podemos hacer 10 grupos, Francisca. Algún grupo va a quedar con menos gente, pero bueno. Yo me voy a sumar a la sala que me tocó y después trataré de ir a otra. Un saludo a todos. Este es un resumen de lo que sucedió en la propuesta del taller. Estuve tomando algunas notas porque la riqueza del intercambio que se dio en los pequeños grupos, en las salas, no va a quedar grabado en lo que vamos a colgar en línea. Pero está bueno ver qué fue lo que sucedió y cómo se fueron dando los intercambios en estas situaciones que propusimos pensar a partir de lo que de la visita se selecciona como evidencia para llevar a la sala. La idea es, de todo lo que veo, de todo lo que recojo, de aquello que me propuse ver, cómo utilizo esos elementos para armar una propuesta de sala. Esa es la idea. Entonces, el taller consistió en 2 situaciones donde se daban algunos datos sobre las evidencias que se recogían, en algunos intercambios con el docente, y ustedes van a tener acceso a eso a través del Padlet. Y la idea era que ese grupo de concursantes se pusieran a pensar en cómo lo llevarían a la sala. Allí se ofrecían algunos recursos, la situación en sí y algunos recursos, y pensar cómo lo llevarían a la sala. Qué momentos, qué recursos, cuándo utilizarlos, qué preguntas realizar. Tengo algunas anotaciones de los equipos. Lo que les pasó a la mayoría es que ante la situación en sí se tuvieron que detener un momento, analizar, ver qué era lo que había allí de evidencias y considerar qué relevancia tenía eso mirándolo con una perspectiva de ciclo. A partir de ahí y de los documentos que tenían, decidir cómo proponer, cuáles eran los momentos de la sala y cuál iba a ser el producto o qué era lo que se proponía elaborar en colectivo en esa sala. La primera situación tenía que ver con preguntas que se habían recogido de la interacción en el aula del docente y el director había quedado pensando en que quizás una forma de enriquecer esos intercambios y de utilizar mejor las preguntas, una mirada en colectivo podría enriquecer ese intercambio. Para ello, habían algunos recursos de lectura, había un video de Melina Furman, un material de Marilyn Martens, también estaba el capítulo 2 de Annie Hovich, que lo habíamos trabajado el otro día. Entonces la decisión era, ¿cuál sería la consigna a proponer a los docentes? ¿Qué tendrían que llevar los docentes al aula? ¿Cuáles de los recursos iban a dar inicio a esa temática? Entonces, en algunas salas decían, mejor utilizar el video de Melina y a partir de ahí cuestionarnos acerca de nuestras preguntas. En otros casos, se pedía a los docentes que seleccionaran de la última semana las preguntas, algunas de las preguntas
que consideraran que habían sido el eje de su interacción con los alumnos para analizarla a la luz de los aportes teóricos y de allí poder ver qué tipo de preguntas se realizan, qué habilidades cuáles son las habilidades que se pretenden desarrollar y si esas preguntas hacen que ese desarrollo sea posible, ¿no? Eso es lo que hace el director. Recoge la evidencia, hace una interpretación, un análisis y toma decisiones acerca de, bueno, cómo voy a ofrecer participación en el colectivo para pensar sobre estas cosas que tienen que ver con lo que sucede en el aula, que tienen que ser pensadas además con una perspectiva de ciclo, donde debemos tener acuerdos porque el foco, la idea es mejorar los aprendizajes. A partir de ahí, los compañeros decidieron, bueno, cuáles serían los momentos de la sala. Un primer momento de presentación de la propuesta, con una consigna clara, con algunos materiales, con un intercambio en pequeños grupos, y luego una puesta en común donde los acuerdos o la elaboración de una guía o un banco común de recursos, lo que decide el colectivo pasa a ser un insumo que ayuda a planificar, que ayuda a pensar en cómo mejorar la calidad de las preguntas. Miradas desde las preguntas que realiza el docente y que habilita el intercambio, el diálogo, y también las preguntas que realiza el alumno. Es otra posibilidad. ¿Qué espacio le damos al alumno para preguntar, ¿no? Algunas dimensiones para considerar qué tipo de preguntas se hacen, cómo está enunciada, el tipo de enunciación de la pregunta, qué relación tiene la pregunta con los propósitos que se propone, y detenernos a pensar en qué hacemos cuando preguntamos y cómo eso lo podemos mejorar. Esa era una de las propuestas que realizamos en las salas. La otra propuesta tenía que ver con un resultado o un posible resultado recogido de la evaluación SEA. En lectura, el director se encontraba en la clase donde la maestra, una clase de tercero, donde la maestra comunicaba que no le había ido bien a los chiquilines en la lectura de los textos discontinuos y que le preocupaba mucho eso, pero que además cuando ella pretendía trabajar en clase con esos textos, la dificultad que tenía era la selección de los textos. O sea, en este caso se recogía como evidencia no solo la dificultad de los chiquilines, sino también el pedido de ayuda del docente para tener recursos o tener elementos para poder elegir mejor los textos que propone a los alumnos para mejorar la lectura de los textos discontinuos. Entonces aquí habían algunas cuestiones que cómo llevar esto al colectivo, ¿no? Primero ponernos a pensar que si bien hay un montón de recursos disponibles, ya sea desde la teoría, recursos de la evaluación, los soportes teóricos, eso no quiere decir que hayan sido leídos por los docentes. Entonces quizás llevar esos recursos sea una opción, llevarlos a la sala para poder considerar el punto de partida y ver desde dónde estaba planteada la propuesta, qué se consideraba y qué se consideraba en cada nivel. Luego ver, cuando trabajo con textos discontinuos, qué cosas tengo que considerar, cómo relaciono el resultado de la evaluación con las propuestas que desarrollo en clase. En realidad, la poca frecuentación de los textos, en este caso, habilitaba a que se analizara la presencia de esos textos en la clase. Entonces, ¿cómo se presentan? ¿Cuándo se presentan? ¿Para qué? ¿Cómo se leen esos textos? ¿Qué características tienen los textos discontinuos? Y cómo en el colectivo nos fortalecemos discutiendo entre todos sobre la identificación de sus características, la identificación de las dificultades que pueden tener los niños al acceder a ese tipo de texto, y cuáles son las estrategias de lectura que nosotros tendríamos que fortalecer para poder mejorar la comprensión de ese tipo de textos.
En base a eso, la idea era cómo llevar eso a la sala, si elegir, si hacer un banco de textos para poder analizar, si analizar el texto de la propuesta de evaluación y ver qué era lo que se pretendía y cuáles eran las dificultades que habían surgido. O sea, son diferentes formas de llevar a la sala una preocupación, un problema, una situación para el análisis que amerita la participación de todos. Eso, sin duda, enriquece la propuesta, pero además nos desafía a cómo lo vamos a presentar. Los compañeros decían, sí, pero no vamos a dejar en evidencia que, por ejemplo, en la clase vimos alguna cosa que estuvo mal. No se trata de eso, se trata de, a partir de las evidencias que recojo en la visita, considero como director que sería interesante pensar en el colectivo docente algunos aspectos sobre la interacción en el aula, sobre la lectura, sobre el tipo de preguntas, sobre las matemáticas, sobre la ciencia, pero que ameriten una discusión en colectivo que de alguna forma ayude a que la propuesta pedagógica de la escuela tenga coherencia y que tenga como foco, como siempre decimos, la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos. Bien, estamos volviendo todos. Qué lindas esas mujeres que están en el medio, yo las veo en el medio. Laura, veo el nombre de Laura. Hola, qué lindas, qué lindo espacio. Hola, gracias, gracias. Desde Salto estamos y estamos en el jardín donde trabajamos. Vinimos a hacer la sala acá en el jardín. Divina la gente de Salto. Elite notó callada. Bueno, a ver, ¿ya estamos todos? No, ya están volviendo todos. Ay, se nos cortó la charla, estábamos también. Unos cuantos estábamos en la misma condición. Los maestros siempre quieren seguir charlando, es impresionante. Impresionante cómo surgen los debates. Sí, ¿no? Y ahí vemos que no sabemos nada. Perdón, menos. Una consulta ¿Cuántas para... dudas aparecen, no? Ahí acá en estos debates. Por suerte. Por ¿Puedo suerte. hacer una consulta? Porque, ¿Puedo hacer una consulta con respecto al material que nos dieron a la sala 1? Sí. ¿Cómo hago para...? Porque yo no pude acceder al material. Bajé algo que dice Paddle, no sé, tenía que bajar una aplicación, no sé lo que es eso. No, accedes a través del celular, podés acceder. Pero después ¿cómo? Pero se borra. Pero va a estar disponible, mi amor, no te preocupes que Eli lo va a dejar disponible después. Está, pero no sabía cómo hacía a través del celular, porque con ese código QR... A través del celular tenés que descargar una aplicación. La aplicación por eso, QR. está. Pero con el lector de la cámara, con la cámara simplemente te lo lee también. La cámara del celular. No sabía. Lo escaneas y ahí te aparece y ahí lo puedes hacer. Gracias. Era con la cámara, yo no sabía dónde apretar, gracias. Igual una compañera nos compartió. Chicos, lo que les decía, qué interesante que ustedes hayan podido enfrentarse a esta situación de tener ese hallazgo y tomar decisiones antes de la prueba. Porque si es la primera vez que les pasa, que como que les da un miedito, ¿no? Pero si lo hacemos antes y ensayamos antes, ya vamos con otra mirada, ¿verdad? Y además de haber conversado con compañeros de igual a igual. Eso es muy interesante. Yo traté de estar en todas las salas un poquito.
en unas estaban bien activos, en otras más quietos, en otras estaban mirando los materiales, pero bueno, el tiempo es corto, la idea era que ustedes pudiesen tener claro que, bueno, encuentro una situación, después de la visita al aula, recojo evidencias de esa situación, y en base a esas evidencias que recogí, tengo que tomar decisiones para trabajar en una sala docente donde la mirada va más allá de la clase, miro el ciclo o miro la escuela, pero en este caso casi todos eligieron el ciclo. Bueno, ¿qué propuesta les llevo a partir de esas evidencias? ¿Qué propuesta llevo a la sala para que los docentes puedan analizar, autoevaluarse, relacionar teoría y práctica, pensar de forma diferente, preguntarse sobre las intenciones que tienen con lo que proponen y los resultados que obtienen, o preguntarse en el caso de la 2, cuando le fue mal en la prueba, ¿por qué le va mal en la prueba a los chiquilines? Y que si ese tipo de texto lo he trabajado antes, si lo han visto, con cuánta frecuencia. Entonces, son cuestiones que llevo a la sala para pensar juntos, buscando la mejora de la escuela, buscando la mejora del ciclo, buscando que entre todos trabajen de forma colaborativa, sin dejar en evidencia, obviamente, el compañero desde donde, si puedo haber recogido muy buenas evidencias, puedo haber recogido pésimas preguntas, ¿no? Eso no quiere decir que lleve a la sala y deje en evidencia al compañero, sino que llevo un tema para pensar, que es, por ejemplo, la pregunta como herramienta didáctica. Pero bueno, me gustaría que... Miriam, era eso que discutíamos, que no podemos llevar la propuesta de la compañera, porque la compañera va a estar presente. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a herir la sensibilidad de la compañera? Eso no lo podemos hacer nunca. Nosotros como directores no podemos dejar en evidencia a una compañera, es una compañera, entonces no es ese el rol del docente, sino que presentar otro tipo de propuestas que hagan pensar diferente en colectivo, para la mejora o en pro de los aprendizajes de todos los niños de la escuela. Claro. ¿Quién está hablando que no veo? Se ve una que se mueve. ¿Es Tania? No, Santa Ana, estoy con la cámara apagada. Santa Ana de Sousa, de Artigas. Ah, bueno, hola Artigas. Placer, Miriam. Saben que eso es fundamental, porque a ustedes les va a pasar que van a encontrar esas evidencias que van a recoger, y lo dice las bases del concurso, son la base de lo que ustedes van a proponer en la sala. La cuestión es, tomo decisiones y veo cómo formulo la propuesta sin dejar en evidencia de que porque miré tal cosa. A ver, la invitación en la sala es a pensar tal cosa. Para eso seleccionamos algunos materiales y les pedimos a los docentes que lleven algo a la sala. Elaboramos una propuesta para trabajar en grupo, en pequeños grupos, y después hacemos una puesta en común, como estamos haciendo nosotros ahora, y de ahí elaboramos algunos acuerdos. Esos acuerdos le van a dar coherencia a la propuesta pedagógica de la escuela o del ciclo, porque al director no le sirve tener un maestro excelente que le va todo bárbaro y el otro aislado solo, pasando dificultades. La idea es que se ayuden, que trabajen juntos, porque el niño, vamos focalizando en el estudiante, en el niño, es el que va a recorrer ese ciclo escolar, y a mí me sirve que la escuela esté preparada para acompañar ese trayecto y que todos los maestros puedan aportar muy bien, pueden hacer buenos aportes a ese niño que va recorriendo el ciclo, ¿no? A ver, pensando en la situación, vamos a analizar las dos situaciones. Pensando en la 1, que era la de las preguntas. Yo estuve en todos los equipos, estuve mirando lo que estuvieron haciendo, pero me gustaría que me contara alguno de ustedes qué propusieron, qué pensaron para la sala a partir de esa evidencia, de ese allá. Bien, Ana de Sousa otra vez. Somos de la sala 1. La gente amigas hablan mucho. No, si quiere le doy la palabra. Divina, Ana, vamos arriba. No, tuvimos un debate primero, porque algunas considerábamos que el foco, es decir, la debilidad que partió de esa visita de observación, de orientación, fueron el tipo de preguntas. Y otras compañeras decían, por ejemplo, que está muy relacionada, muy coherente con el tipo de propuesta que hace el docente, ¿no? Y tiene razón, está todo relacionado.
pero más bien me parece a mí que está relacionado al tipo de pregunta que hacen. Por eso el material que tú nos diste, de Melina, y el otro material de Mary Lee, no sé qué. Bueno, entonces me parece que teniendo en cuenta ese material va por el tipo de pregunta. En base a eso, una compañera, Mariana, creo que fue que registró todo, Mariana. Sí. ¿Dónde anda Mariana? Acá estoy, sí, esta Mariana. Claro, yo soy de las que piensa que, o al menos no puedo en mi cabeza, separar el tipo de pregunta del tipo de propuesta, porque incluso desde mi concepción del tipo de propuesta sale la consigna, las preguntas, la modalidad de trabajo, y acá me parece que por las preguntas que el concursante encontró que realizaba el docente a los alumnos de primer año, esas preguntas fácticas que apelaban a la memoria, tiene más que ver con una cuestión del paradigma en el que ese docente está situado, ¿no? Entonces de ahí sale la propuesta y se desprende de esa propuesta las preguntas que realiza. Entonces lo que habíamos discutido, que el objetivo de la sala podría ser esto de analizar entre todos y buscar la manera para que en las propuestas de aprendizaje sea el niño el protagonista. Bien. Entonces, no esté centrado todo en el docente, sino que el niño tenga un rol más activo, que no sea solo el de contestar preguntas que además hace el docente, que de repente no son las preguntas que le interesan al estudiante en sí mismo. Entonces, bueno, incorporaste una buena dimensión, que es bueno. A ver, puedo trabajar la pregunta como herramienta didáctica, pero con seguridad necesito contextualizar esas preguntas. ¿Cómo las contextualizo? En la situación de enseñanza donde están incluidas, en la propuesta, como dices tú. Entonces, a ver, si estaba trabajando en ese caso una actividad de ciencia, quizás en la sala, lo que hace el director es invitar a los docentes a que lleven a la sala alguna situación, alguna propuesta de enseñanza de las ciencias o alguna propuesta que acuerden entre todos mirar en el ciclo y que lleven a las salas las preguntas que realizan, porque él focaliza en las preguntas, sitúa la pregunta dentro de ese contexto que es la consigna, que es la propuesta que quiere hacer, los objetivos que tenía, pero focaliza en las preguntas, porque quiere analizar el tipo de pregunta. Entonces, pensando en eso, ¿qué quiero lograr, ¿no? ¿Qué habilidad de pensamiento quiero desarrollar a partir de las preguntas que realizo? Entonces, hablo cuando declaro los objetivos que tengo para el año o para los niños que están a mi cargo en este momento. Digo, quiero un niño cuestionador, crítico, que describa, que compare, que analice. Eso es lo que pretendo de mis alumnos. Bueno, ¿qué pasa? Las preguntas que estoy haciendo habilitan a que cuestione, habilitan a que compare, habilitan a que analice, habilitan a que ponga a prueba sus ideas. Entonces, eso que tú estás nombrando, Miriam, es la metodología de las ciencias, que también estuvimos viendo, que te voy a mostrar acá a ver si todavía no lo minimicé. Estuvimos analizando el documento base de análisis curricular, que en la primera parte, en la primera página donde empiezan los conceptos de ciencias naturales, aparece lo que son las metodologías de las ciencias por indagación también, ¿no? La dimensión metodológica, lo epistemológico y lo cognitivo-lingüística, que son las cosas que tiene que tener una propuesta de ciencias naturales, donde está todo esto que acabas de decir. Esa directora se fue al programa a buscar el marco de referencia, que está muy bueno, que yo les decía, tienen que, bueno, a ver, llego a la sala, porque no porque esté en el programa quiere decir que sea frecuentado y leído todo el tiempo, o porque a veces no lo consideran los docentes, o porque por los tiempos y las urgencias, es un marco de referencia que lo tengo que leer cada vez que voy a proponer algo, que lo tengo que tener presente y lo tengo que volver a leer. Entonces, el ejercicio que yo hago con mi clase y con mis estudiantes de magisterio es proponerles que lo que vaya a tener, ya sea en ciencias sociales como en ciencias naturales, tiene que aparecer ahí. Algo de lo que está ahí, no todo, pero algo tiene que aparecer de lo que está en ese cuadro. A mí me orienta, me ordena.
Porque si bien es cierto, el contenido lo sacamos del programa, este documento base es una luz, ¿verdad? Que nos orienta a un perfil de egreso, porque en definitiva es eso. Perfecto. De las diferentes Llevar estos áreas. documentos oficiales a la sala, aunque sean conocidos por los docentes, pero tenerlos en la sala para leerlos enmarcados en esa situación que se sientan a pensar, es distinto. Considero los documentos oficiales, las líneas de política educativa, algunos acuerdos anteriores que hayan en la escuela, si es que es posible que tengan acceso a eso. Entonces, relaciono todo el análisis se hace considerando todo y considerando el material teórico que llevaron para trabajar en ese caso, que puede ser ese o puede ser otro, puede ser el video de Melina, puede ser otro video, puede ser esa clasificación de Martens, es una posible clasificación. Nosotros pensamos también en llevar el capítulo 2 de Rebeca Anijovis, que justamente focaliza en los tipos de preguntas, para que el docente, en base a la consigna, digamos, que le estamos haciendo, que tuviera un marco teórico en que respaldarse, ¿verdad? Perfecto. Y también pensamos en que se podía... de ciencia encuentran en de ciencias de Melina, que es más viejo, pero que está vigente, que tiene toda su vigencia, también encuentran material si es que van a trabajar ciencia. Pasa que, bueno, nosotros necesitábamos situarnos en un ejemplo y, bueno, fue por ahí. Pero... Una pregunta que me quedó mucho la duda. Si bien es cierto, yo director, vi esa debilidad en la compañera, ¿no? En la clase de pregunta, en cómo focaliza la pregunta. En ciencias de la naturaleza, biología más precisamente. Digo, ¿tengo que en la sala manejar ciencias naturales o puede ser el tipo de pregunta en cualquier área del conocimiento? Porque a mí me parece que sería mejor por ese lado, pero no sé, no estoy segura. Puede ser que tú decidas, porque es una decisión que toma el director, dice, bueno, ¿y qué tal si analizamos las preguntas que hacemos como la pregunta como herramienta didáctica, pero más allá de la disciplina, más allá del área? La pregunta, a ver, trabajamos con diferentes situaciones, podemos llevar de diferentes propuestas de diferentes áreas y vemos qué función tiene la pregunta en esa propuesta que desarrolla el maestro, en esa interacción que tiene el maestro con el niño. Porque la verdad que quedaría mucho más enriquecedor, ¿no? El taller, pienso. Muy interesante, sí señora, ¿cómo no? ¿Viste cómo entendí bien tu charla? La incorporé. Está lindo, chiquilinas, hacer esto con los maestros y poder sentarnos juntos y sumar, que siempre la idea es esa, de diversos puntos de vista. Y no piensen que en la sala todos van a estar de acuerdo. Quizás pueda haber alguien que cuestione el material que ustedes lleven. Prepárense para eso, porque eso puede suceder. Que haya un docente que le diga, a ver, o que tenga experiencia en otro campo y que esté situado desde otro marco teórico. Entonces lo bueno es decir, bueno, a ver, acá hay un punto de vista que plantea eso y acá hay otro punto de vista que plantea eso. ¿Cómo vamos a trabajar? Si los objetivos que tenemos son estos, ¿cómo podemos hacer para lograr estos objetivos de aprendizaje a partir de estos marcos teóricos que estamos manejando? ¿No? Y considerar que si hay un docente que no está de acuerdo o que piensa distinto, lo puedo registrar en el acta también y decir que el compañero propone otro material de lectura y fundamenta por tal y tal razón. O sea, tenemos que ser abiertos a eso, porque el director no va con un material que es solo aquel. O sea, hay que estar abierto a todas las posibilidades y al análisis crítico de todos los materiales que puedan estar sobre la mesa y de las ideas que se puedan enriquecer en ese intercambio, con calma, con tranquilidad, porque puede pasar que uno por inexperiencia lleva muy entusiasmado un material que lo incorporó y lo leyó, y tiene un maestro leído en la sala, que tiene un punto de vista bien distinto y enérgico y lo defiende, y en ese momento en la prueba uno queda como que, ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces prepárense para eso, digan, no, es normal, pensar diferente es normal. La diversidad la tenemos que alojar y tenemos que poner en diálogo esas diferencias y lograr algunas cuestiones para pensar en la mejora de los aprendizajes de los chiquilines, que para eso nos sentamos a trabajar juntos. Esa es la idea. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta de esa situación? También estaría bueno agregar lo del DUA, ¿verdad? Que esas preguntas, ya que era de nivel de primer año, ¿verdad?
tener en cuenta eso, bueno, qué nos dice el DUA de que esas preguntas atiendan a todos los niños, ¿verdad? Todas las necesidades. Eso habíamos visto también con el grupo, y que las preguntas generen retroalimentación, de ver con los maestros cómo retroalimento esa pregunta que estoy haciendo. Puede pasar ¿no? Sí, puede pasar que tú visites un docente que tenga una propuesta de clase, que trabajó en un formato DUA y que tiene unas excelentes preguntas. Igual tú decidas llevar eso a la sala para trabajar con los otros maestros, a ver por qué ese maestro suma y aporta al colectivo desde eso bueno que tiene, y entonces Claro, también es una decisión del director. Y ahí llevaríamos la planificación de ese docente, porque es algo potente, ¿verdad? Claro, cuando es algo bueno, miro el medio vaso lleno, no siempre mirando lo bueno, valorando lo bueno, destacando eso y tratando de que en el colectivo docente se enriquezca de los aportes de cada uno. Siempre va a ser esa la intención de la sala, de que todos salgan ganando, de que todos se enriquezcan, de que el intercambio potencie el colectivo docente, porque el que se beneficia siempre va a ser el alumno. Cuando el director, yo ya dije hoy en uno de los grupos que estuve, no le sirve tener un maestro excelente y 4 que tienen dificultades para hacer preguntas. Al director le sirve que todos se ayuden para que las preguntas en esa escuela sean preguntas buenas, que haya una coherencia, porque lo que interesa es acompañar el trayecto del alumno, el trayecto del estudiante, que la calidad de la propuesta pedagógica de la escuela posibilite ese acompañamiento de una forma con calidad, ¿no? El docente, el director, puede sugerir para los acuerdos ¿qué les parece? Por ejemplo, yo directora estoy en el taller y les digo, ¿qué les parece, chiquilinas, si podemos hacer un banco de preguntas, por ejemplo, en las diferentes áreas? ¿Puedo sugerir como director o tiene que partir esa idea desde el colectivo? Es lo mismo que con los niños, mi amor. Si tú quedas esperando que parte y no sale, nunca vas a esperar la vida entera. Si no sale, lo sugerís tranquilamente. Perfecto. Inclusive Gracias. ahí lo podríamos trabajar en CREA, tener en CREA dentro del grupo de la escuela un lugar donde estén ese banco de preguntas, y ahí ponemos la tecnología. Sí. Agregamos tecnología, ¿verdad? También veíamos nosotros que en nuestra sala tendrían que estar los 5 ejes, ¿verdad? Que tenemos para la parte de teórica después, ¿verdad? La parte política educativa, sí. Claro, política educativa, la planificación, el trayecto con el perfil de egreso y la inclusión. Me falta uno, 5. Me falta uno. Si ustedes tienen acceso a la conferencia que organizó la FUN, una de las cosas que ellos sugirieron, que estuvo lindísima, había compañeras así muy queridas, era eso, relacionar siempre con los ejes. Y si ustedes sacan las ideas básicas que están contenidas en cada uno de los ejes, van a ver cómo después tienen que leer bastante, eso sin duda, pero después de esa lectura van a ver cómo todo se une, todo tiene relación, todo se vincula de alguna manera y le van encontrando esas relaciones y esos vínculos. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esa situación 1? En nuestro grupo, en realidad, la discusión no fue tanto por el contenido, sino por la estructura de la sala, que también genera como un miedo y una incertidumbre, porque va a determinar el éxito o no de la sala. Evaluábamos un poco eso, y se dio en relación a el orden, ¿no? Eso de que primero plantear el propósito, la importancia de brindarle a los compañeros la agenda. Después, se dio la discusión que hacíamos con el video, que nos pareció un recurso súper rico, si lo planteábamos al inicio, en el medio o al final, si llevábamos las preguntas de los compañeros, y después tú viniste, Miriam, y lo hiciste todo tan sencillo con tus aportes que nosotros decíamos, ¿por qué lo complicamos tanto si es mucho más sencillo de lo que pensábamos? Pero bueno, en este camino estamos, veíamos eso, si usábamos un poco el video en el medio como disparador, al final estuvo muy bueno eso, porque cada uno planteó su sala con diferentes miradas. También leímos la importancia del capítulo de Nijovic, que refiere estrictamente a las preguntas. Por ahí fue nuestro grupo. Estuvo muy bueno porque entre todos
nos fuimos evacuando dudas, que también está bueno en estos de los que somos primerizos en los concursos. Así que estuvo muy buena la instancia. Y está bueno llevar el video, pero pensar en que el video no puede tener más de 3, 4 minutos. Piensen en el tiempo que ustedes tienen. Cuando seleccionen un video, piensen en eso. Que sea un video conciso, que contenga, o pueden elegir un video más grande, pero lo pueden recortar y después dejarles el vínculo en ese banco de recursos para que puedan mirar todo el video, pero que centren el foco en una determinada, en un pedazo del video, en una pregunta o en un planteo o en una idea. La cuestión de si lo proponen al principio o al final es una decisión que, bueno, es el diseño que ustedes usan, es cómo piensan, ¿no? Cómo ayudan al otro a pensar, a partir de qué y con qué consignas van a acompañar ese video, porque uno lo mira el video, pero lo mira buscando preguntas, buscando datos, buscando algo con una consigna que se presentó al comienzo. Entonces, que quede bien claro cuál es el objetivo de la sala, qué es lo que van a hacer con ese video si lo van a ver, qué tiempo disponen para eso, cómo va a ser, cómo se va a trabajar. Nosotros acá intentamos hacer lo mismo, pero virtual, ¿no? Decirle, bueno, dejarle claras las reglas de cómo se va a dar el intercambio y después siempre hacer la puesta en común y que los acuerdos queden documentados, queden registrados. Hoy ustedes hablaban del banco de datos. Una forma interesante también que se puede proponer a los docentes es, ustedes saben que las actas quedan en Gurí, que se pueden sumar documentos a Gurí, que son los acuerdos, y está bueno que los acuerdos de la escuela se transformen en documentos escritos por los docentes, donde hay un análisis de los marcos teóricos que leyeron, algunas ideas propias de los docentes y algunas decisiones que van tomando que enmarcan la propuesta pedagógica de la escuela, y que ustedes elaboran un documento de 4 o 5 páginas y lo suben, y ese documento los ayuda a los docentes a planificar después. Cada vez que van a trabajar una instancia donde tienen que elaborar preguntas, en este caso, van a buscar ese documento como referencia y lo van a usar. Y está bueno que el director pueda facilitarle ese documento a los docentes. Y otra cosa que no me quiero olvidar es la proyección, que ustedes saben que el director no queda en la sala y después nunca más se trata el tema, ¿no? Después de la sala, el director va a seguir acompañando a los docentes, principalmente aquellos que en su plan de supervisión focalizó, porque por ejemplo en el caso de las preguntas, porque tiene dificultad para plantear preguntas, o dice yo pienso la clase, organizo los recursos, pero no me salen las preguntas o me cuesta elaborar buenas preguntas. Bueno, entonces a ese docente lo vamos a acompañar, o vamos a trabajar con una dupla pedagógica que lo fortalezca, vamos a buscar andamiar esa propuesta de ese docente para que haya coherencia en lo que se propone en la escuela. Esas proyecciones, disculpa, las agregamos a la planificación de la sala. Claro, la sala, porque ahí dan la idea de que el director no quede en la sala y nunca más. El director va a seguir trabajando en la escuela, el director tiene que acompañar. Aunque en nuestro caso sabemos que no vamos a seguir, igualmente está bueno planificarlo y mostrar que hubo un pienso sobre eso. Exactamente. Bien. Y ustedes van a ver que inclusive cuando les sale muy linda la sala y ustedes realmente suman, porque miren que por más es una instancia artificial, hay salas que son hermosas. Y los maestros terminan pidiéndole al concursante que les deje los materiales, que lo pueda, parece que fuera real la situación. Ojalá les pase eso, es muy lindo eso, es una experiencia lindísima de vivir. No sé, la otra situación, podríamos analizar la otra, que así no nos quedamos con poco tiempo. ¿Qué les pareció la otra? Que es bien probable que suceda. ¿Alguien que haya analizado la 2? Yo estuve en grupos que estaban con la 2. Se fueron todos. Quedaron mudos. Bueno, la 2 que ponían. A ver, ¿alguien habló? Yo, otra vez. ¿Puedo hablar? ¿Quién es yo otra vez? Ana de Sousa. Ana de Sousa, sí, Anita. No, ¿sabes qué? A mí me encanta también esa parte de evaluación. Entonces, cuando vi la propuesta también me encantó. Entonces, yo pienso que el pensar juntos, cuando una evaluación, por ejemplo, se la hace en SEA, bueno, dependiendo, si nos toca en inicial es Cindy, si nos toca en segundo es Leo, si nos toca de tercero a sexto es SEA.
En este caso tú planteaste una en tercer año en SEA, ¿correcto? Sí. Entonces me parece que previo hay que planificar. Yo te estoy diciendo como docente, ya viste que es difícil ponerme como director, pero como docente hacer una instancia previa a la evaluación, porque nosotros tenemos acceso a la evaluación antes que los niños. Entonces hacer un tipo de preparación a los niños, por lo menos con los textos que nos brindan, para ver, para trabajar ese tipo de preguntas que hacen, a ver qué tipo de comprensión tienen los niños respecto a ellos. Luego, hacer la evaluación y después ver qué ítems me dio más bajos, ¿no? Y ahí estaría la sala. Por ejemplo, si un docente le fue verificar, yo director, veo la evaluación de la docente y veo que después que la realizó no tomó una actitud, no hizo nada, no tomó decisiones. Yo director, entonces, voy a acordar, voy a hacer en la sala docente, justamente para retroalimentar esa evaluación, a ver de qué forma nosotros podemos replanificar, repensar, reflexionar sobre qué otras actividades puedo pensar yo, docente, el colectivo docente, sobre esos aspectos, esos ítems que le fue bajo, por ejemplo, a la mayoría de los niños. ¿Por qué? ¿Qué obstáculos encontraron los niños? ¿Por qué no pudieron responder correctamente? ¿Será que porque los docentes no habíamos trabajado todavía ese concepto, ese contenido? ¿Será que porque fueron muy rápidos y estaban ahí? Porque los niños son así, lo hacen rapidísimo, un tatetí, ya está, no lo leyeron correctamente, no lo pensaron, esas preguntas no eran un desafío para los niños. Digo, me parece que en la instancia posterior a la evaluación es lo que interesa, ese replanificar. Entonces la sala iría por ahí. Yo te lo digo como docente, no como director, porque nunca fui, no sé cómo es ser director. Pero me parece bárbaro tu propuesta y tu planteo. ¿Hay alguien que quiere hablar, que se movió, no sé? Nosotros nos tocó el grupo en la situación 2, y lo pensamos con los compañeros desde la problematización de cómo propuestas de enseñanza de lectura de textos discontinuos, y cómo en el primer ciclo, ¿no?, invitar a los compañeros, los maestros de inicial, de primero, de segundo y de tercero, y problematizar, y a partir de la pregunta, que podría ser una pregunta o podría ser otro disparador, es que con los mismos colegas ver qué es un texto discontinuo, qué características tiene un texto discontinuo para poder adecuarlo a los distintos grados. Vieron que en la situación ahí decía que una de las evidencias que había recogido el concursante es que la docente le manifiesta, que puede pasarles tranquilamente, que el docente le manifiesta que ha intentado utilizar ese tipo de texto, porque a los niños no les fue bien con el texto discontinuo, y dice, pero a mí me gustaría tener más elementos que me permitan hacer una buena selección y pensar en la intervención para mejorar la interpretación de los textos. O sea, el docente le está pidiendo ayuda al director en ese caso, le está diciendo, ¿sabes qué? Me parece que no le fue bien porque a mí me cuesta elegir, yo no trabajo mucho con esos textos, pero me gustaría tener algunos elementos para poder elegir mejor los textos que propongo. Entonces, el director con gusto lo lleva a la sala porque entre todos pueden pensar eso. Y puede pasar que no solo haya sido ese docente que le haya ido mal en la prueba, puede pasar que en la escuela haya sido bajo eso. O también puede pasar que en alguna clase le haya ido muy bien, en el mismo ciclo, en una le fue muy bien, en primero, por ejemplo, le fue muy bien y en tercero no. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a analizarlo en el colectivo docente. ¿Cómo trabaja el maestro de primero con los textos discontinuos? ¿Cómo trabajan? Es conversar, poner en la mesa lo que hacemos, intercambiar ideas sobre lo que hacemos, para poder enriquecernos entre todos. Entonces, despojados completamente de que esto es mío, esto es tuyo, a ver, entre todos podemos analizar la situación y decir, a ver, ¿y qué se pretendía? Porque hay un marco teórico que acompaña la prueba, que está ahí disponible hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que todos los maestros lo hayan leído, quizás alguno no lo leyó. Entonces lo llevo a la sala y le digo, esto acá, es lo mismo que llevo el programa, que llevo el documento base, no porque está allí quiere decir que haya sido leído, o quizás lo leí hace mucho tiempo y no lo volví a leer en esta situación. Entonces digo, a ver, ¿qué pasó con este resultado? ¿Qué características tenía este texto?
cuáles eran las dificultades o los obstáculos que presentaba para los niños, para los estudiantes que están en mi clase o en mi grupo. ¿Qué pasó si a los niños de primero que puede pasar les fue mejor que a los de tercero? ¿Por qué? ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué puede haber influido? La dificultad de la propuesta, porque vieron que va graduando la dificultad. La dificultad de la consigna era más compleja, o era que los niños ya trabajaban en clase y ya tenían el manejo de los textos discontinuos y la docente trabajaba con esa propuesta. Lo había leído antes y tiene criterios para elegir. ¿Qué criterios voy a establecer en el ciclo? Es decir, a ver, ¿qué miro en un texto discontinuo para elegirlo? ¿Todos los textos discontinuos me sirven? ¿Son útiles? Ustedes no saben la cantidad, y mira, inclusive en los libros de texto analizarlo, hay cantidad de textos discontinuos que en vez de ayudar entorpecen la comprensión. Y uno tiene que tener esa mirada crítica para poder elegir, ver qué significan las flechas, si están bien direccionadas, ver dónde está la información, ver los colores, ver el tamaño de la letra, todo lo que puede influir en la comprensión de un texto. Entonces, cuando analizo y acuerdo esos criterios para la selección de los textos, está bueno porque todo el colectivo o todos los maestros del ciclo van a agudizar la mirada cuando elijan textos para trabajar con los niños. De ahí salen los acuerdos. Y la proyección, obviamente, que va a ser el director. ¿Ah? Así que me parece importante eso que ustedes tengan claro. Recojo una situación, recojo evidencias, me pienso en una situación para llevarla al ciclo o al colectivo, a la sala. Pienso en los momentos de la sala, cómo la voy a presentar, qué recursos voy a utilizar, qué tipo de dinámica voy a usar en la sala, cómo voy a ir secuenciando los materiales que voy ofreciendo, qué consigna le propongo a los maestros, cómo hacemos la puesta en común, a qué acuerdos vamos a llegar y después cómo voy a hacer el seguimiento de eso que acordamos en el colectivo docente. Esa es la tarea del director, de un buen director que todos ustedes van a hacer sin duda. ¿Alguna otra pregunta que tengan así? Sé que tienen muchas, pero bueno, a ver. Creo que alguien está hablando, pero está sin micrófono. Veía una boca moviéndose. Tania de Sousa está levantando la mano. ¿Dónde está Tania? No la veo. Hable, Tania. Hola, buenas tardes. Hola. En mi caso, yo quería saber en cuanto a la práctica, porque el concurso de práctica tenemos los practicantes. Sí. Entonces yo quisiera saber cómo es ese... Es que la propuesta en tu caso tiene que tener una doble mirada, porque por un lado el docente analiza su práctica de enseñanza, pero por otro lado ayuda al practicante a ver cómo se enseña, ¿no? Está mostrando cómo se enseña, eso es lo que hace el docente, lo ayuda a pensar la enseñanza, piensa su propuesta de enseñanza, mejora su propuesta de enseñanza, pero a su vez le muestra al practicante cómo lo hace trayendo, y quizás, no sé en este caso si usted, me parece que lo correcto es integrarlos. No sé cómo hacen en la sala porque yo no tengo experiencia en práctica. Sí, pero me parece que lo ideal sería integrarlo con los maestros y pensar juntos, ¿no? Sí, las salas son tres maestros y sus respectivos practicantes. Bien. Es integrar esa doble mirada, ¿no? Decir, bueno, ¿qué decisiones considero cuando voy a pensar la enseñanza? ¿Cómo hago para pensar? Me junto con otro colega, busco material teórico, analizo mi práctica, miro mi planificación, estoy mostrando cómo hacer para mejorar mi práctica. A ver, ¿alguna otra pregunta? Eli, ¿estás por ahí? ¿O Francisca? Acá estoy. Ah. Bueno, no me logro ver, pero no sé si me ven. Yo te veo. Linda, maravillosa. Te vemos y te escuchamos. Muy bien.
Bueno. Sí. Me gustaría que, Eli, a ver, que ustedes dijeran, ¿les sirvió esta instancia para pensarse en situación? Y eso, vamos a ver, ¿qué dicen? ¿Sienten que les sirvió? Mónica, que te veo ahí. Mónica Vélez, ¿qué nos puedes contar? Está silenciada, Mónica. Yo creo que lo más rico es ponerse en situación con colegas de diferentes lugares y con diferentes experiencias. La construcción en el pienso es muy rico, y después cuando entró ella a la sala, que dio su aporte también, como que nos hizo hacer una nueva mirada de lo que ya habíamos pensado en colectivo, entonces estuvo muy, muy interesante. Esto es único, poder pensar con gente de todo el país. Esto es un claro, que nos está ofreciendo claro. ahí tu equipo. Estamos haciendo todos, porque esto también tiene que ver con la disposición, ¿no? Con la disposición de cada uno y de poner, lo que decía al principio, poner en juego lo que uno sabe, ponerlo a disposición, pensar con otros. Y después mismo, esto ustedes deben estar estudiando en sus grupos, con sus compañeros, con poder trasladarlo, porque si bien está grabado, las partes de las salas particulares esas no quedan grabadas, sino que queda grabado lo común. Y bueno, tienen ahora la posibilidad también de trasladar todo esto que vivieron en esta experiencia con sus propios colegas, ¿no? Con sus propios amigos y amigas de estudio de este momento. Bueno, te interpelé a vos, Mónica, porque te conozco desde hace muchos años, discúlpame. Yo no la veo a Mónica. No, es que me encantó y sobre todo ver cómo la misma situación, el mismo tema, tiene postura distinta en los diferentes colegas, y cómo lo ve de acuerdo a la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Y por más que pensemos juntos, nos puede ir muy bien a todos, porque ninguno va a ser una sala igual que la otra. Cada uno le va a dar su impronta, su forma de trabajar. Vayan tranquilos, vayan serenos, con una voz agradable, dense tiempo. Si bien tienen que tener en cuenta ese tiempo que tienen para trabajar, pero no se aceleren, trabajen con calma, alojen al otro, den la palabra al otro, que el otro pueda hablar, expresarse, decir lo que piensa. Eso es importantísimo, que no sea una sala donde solo el director hay. Miriam, estás muy clear, te estoy escuchando y me viene Carlos Escliar, eso de alojar al otro, y a veces es verdad que está la tensión entre el tiempo, ¿verdad? Porque disponen de un tiempo limitado, pero cuán importante a veces es esto, ¿no? Que estás diciendo, la serenidad para poder, la escucha atenta y tomarse el tiempo, las dos cosas. Tomarse el tiempo de, como dice Carlos Escliar, de cachearlo, ¿no? Decidir el foco, es lo más difícil, decidir después de las evidencias hacia dónde voy a mirar, qué tipo de propuesta voy a llevar, pensando de que es un recorte, un pedacito de eso todo complejo que es la escuela y que es el hacer del docente, pero que decido poner el foco en ese momento, en ese pedacito para mejorarlo. Esa es que tengan bien claro que, bueno, que es un recorte, que es una focalización que se hace, no puedo abarcar todo, es una sala y es un tiempo acotado para pensar juntos. Bueno, Mariana, vos a lo mejor tenés el panel ahí que podés ver si alguien levanta la mano, porque yo veo como un recortecito. No. ¿Alguien quiere decir algo más? Por el momento nadie más está levantando la mano. Sí están agradeciendo mucho en el chat por esta instancia. Sí, ahí va. Si alguien quisiera decir algo más, ahí está Daniela Centena. Ahí está. Miriam, una duda que nos surgió, que si bien no tiene que ver con la sala, pero en este orden de hacer la planificación de la visita, ¿no? La verdad que no tengo muy claro. ¿Lo explicitamos como por momentos? Sí, puede ser. ¿Cómo se explicita eso en la planificación? Pueden hacerlo por momentos, si se sienten cómodos, pueden hacerlo por etapas, por momentos. Tienen un objetivo, tienen una guía de observación, pueden establecerlo por momentos. El establecerlo por momentos te organiza de alguna forma
y hace que no te pierdas en esa visita, ¿no? Y marcarte alguna referencia para que no te detengas demasiado analizando, por ejemplo, la planificación del docente y pierdas el intercambio, el hablar con el otro, ¿no? Sigo con y que puedas ver del aula, que puedas ver de donde puedas recoger evidencia, tenés que estar atenta a todo, ¿no? Eso como en una planilla paralela, digamos, en el formulario de planificación, se ponen recursos en el caso de que llevemos las actividades, o sea, todo eso lo tenemos que dejar explicitado, o no es necesario, solo ponemos los momentos y listo, ¿no? Eso es como que no está claro, lo hacemos como que fuera una planificación de maestra, digamos. Lo que pasa que sí, es una planificación, allí está tu pienso, allí está cómo organizaste la visita. Si tú te sentís cómoda poniendo todos los recursos que vas a utilizar y te parece que va a quedar más claro el mensaje, porque uno comunica cuando planifica, comunica lo que va a hacer. Si queda más claro lo que vas a hacer cuando le pones eso, bueno, entonces ponelo tranquila. Cuanto más completa esté la planificación, mejor. Siempre siéntanse cómodos con la planificación. Planifican, vean los momentos, vean si está equilibrado el tiempo, de que no se detengan demasiado. Preguntaban los chiquilines, a ver, conversamos con los alumnos, con los niños, y sí, claro, el director es, en una escuela, entra a los salones y es uno más, o sea, el estudiante está acostumbrado al ver al director en el aula, entonces, ¿por qué no dialogar con los chiquilines? No voy a pasar con ellos por ello como si fuera una pared. El intercambio es interesante. Lo que no puedo hacer es pararme a enseñar como docente. Yo voy a ejercer el rol de acompañante, de supervisor de primer orden, que es el director. Miriam, está Natalia Clavijo, que la estoy viendo que está aquí, manifiesta como que quedó enriquecida pero con dudas. ¿Querés contarnos, Natalia, qué es lo que te pasa? Buenas tardes. Muy enriquecedora toda la propuesta, el taller, está buenísimo. Pero no, puse que me genera más dudas porque me pongo a pensar, bueno, que aparte, como decían ahora recién, que estaba leyendo el chat, en la planificación, nosotros llevábamos una guía para las maestras que invitamos a la sala para que sepan lo que nosotros vamos a proponer hacer, ¿verdad? Y una planificación para el tribunal. Sí, pero tú puedes presentar, así como se las presenté yo, en un PowerPoint o en lo que sea, o escribirlo, tenerlo en un momento, que ellos sepan por dónde van a pasar la sala, qué es lo que van a hacer juntos, ¿no? Está bueno comunicar eso y que uno sepa a qué está invitado, qué es lo que va a hacer. Ahí va, sí, claro, ahí está. Y todos sean responsables de gestionar esos tiempos, ¿no? De que se cumplan esos momentos que ustedes pensaron. Había alguien ahí que escribía sobre, a ver, para un poquito que me quedé pensando en una pregunta que vi, Eli, que decías, a ver, no. O un recurso limitado a un ciclo, creo que nos limitamos. La cuestión es que ustedes, en una sala, lo que yo les decía, van a focalizar en algo. No podemos ser tan amplios de querer abarcar todo porque no nos va a dar. Nosotros no vamos a tener ustedes van a tener esa sala porque es el concurso, pero un director tiene muchas salas para trabajar y en cada sala tiene que focalizar alguna cosa. No puede ser, si uno abarca demasiado, puede pasar que se pierda en eso tan general. Pero es una decisión muy personal. Si ustedes están seguros en lo que van a hacer y van a proponer, vayan seguros, siéntanse cómodos, vayan en lo que están seguros. Vos ahí estás hablando de algo, me parece interesante, lo de gestionar entre todos el tiempo si uno sabe a qué va, ¿no? Recién dijiste. Y antes se habló de la construcción colectiva también, que lo dijo Mónica, y quizás eso también explicitarlo, ¿no? El tema del tiempo y que todos colaboren para lo que se propone en la reunión. ¿Se podría? Sí. Claro. Que todos colaboren, porque, a ver, las reuniones de todos es participativa, no es el director que va a hablar y los maestros van a escuchar, van a participar, y si saben a qué van y saben los momentos de la sala, entre todos colaboran para que eso suceda, para que esa instancia sea rica para todos. Y no se pueden olvidar del acta, ¿no?
que les dije en los grupos chicos, fui diciendo, siempre cuando ustedes llegan a la sala le piden a uno de los docentes que sea el que registre en acta lo que sucede en la sala, todo lo que sucede, los puntos de vista, los acuerdos, lo que va sucediendo. Pueden llevarle si quieren una guía con algunas cuestiones como básicas para ir registrando el acta, entonces le queda más fácil a la persona que va a registrar la fecha, el tema del día, los acuerdos, como cuestiones básicas que tiene que tener un acta para que le quede más fácil al que la va a registrar que lo vaya haciendo. Miriam, disculpa, yo te quería preguntar, el propósito de la sala, ¿no es imprescindible que esté focalizado en un área específica de aprendizaje, de conocimiento? No necesariamente, como en este caso, que si trabajamos las preguntas, pueden ser las preguntas en general. Sí. Claro, porque ahí está trabajando las preguntas como herramienta didáctica o como recurso que usa el docente en la interacción con los alumnos. La cuestión es cómo lo formules, a ver cuál es tu propósito, qué es lo que pretendes con eso con esa consigna donde invitas al colectivo a pensar. Perfecto, gracias. Pensar y pensarse. Bueno, Miriam, entonces, Mariana, Miriam, si les parece, vamos cerrando, agradeciendo a todos los que permanecieron y que están acá, presentes. Les van a quedar muchas dudas, lean bastante, pregunten, hay mucha gente ayudando, esto es fenomenal, he visto ayudas en todos lados, en los gremios, en todos lados, entonces qué bueno que puedan existir esas ayudas. También he visto coherencia en los discursos de la gente que está colaborando con ustedes, aprovechen todas las ayudas y después apropiense de eso y diseñen algo que sea personal, que aprovechen sus fortalezas. Quizás podemos después compartir ese link de la charla que dio la FUM. Sí. Que está bueno, que yo no la escuché todavía, pero me dijeron que está muy buena, porque no sé si todos llegaron a saber de ella, y si bien dice mucho de las cosas que ya han circulado, quizás a alguien le puedan servir. Sí, está muy rico, muy lindo, muy claro, aporta mucho y es una buena ayuda para todos. Todas las ayudas siempre son bienvenidas. Y está bueno que les deje algunas preguntas y que les quiebre algunas certezas, porque bueno, está bueno, ese desequilibrio es bueno, nos hace avanzar. Otra vez equilibrar y otros tantos. Bueno, entonces vamos despidiéndonos. Muchísimas gracias, Miriam. A todos, gracias. Gracias, Mariana, por alojarnos de tu Zoom. Un gusto. Nos vemos. Y muy enriquecedora también a nivel personal la instancia. Así que gracias a ustedes también. Vamos arriba. Gracias. Bueno, adiós. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.